El destino unió a dos almas que jamás debieron cruzarse. En la mansión más imponente de Fifth Avenue, una joven criada escucha lo que nadie debía oír: un plan en alemán, una amenaza de muerte, un secreto capaz de cambiarlo todo. Y con un solo acto de valentía, Belinda Whittaker salva la vida del hombre más poderoso y temido de Nueva York, sin imaginar que también está condenando su corazón. Prepárate para vivir una historia de amor, culpa y redención, donde el poder se inclina ante la honestidad y el alma vence a la apariencia. Cuéntame, ¿desde dónde escuchas esta historia? ¿Y crees que el amor puede nacer entre dos mundos tan distintos? Nueva York, invierno de 1892. La nieve se acumulaba en las aceras como una sábana silenciosa sobre los secretos de la ciudad. Las farolas de gas, encendidas antes del anochecer, proyectaban sombras largas sobre la elegante Fifth Avenue, donde las mansiones se alzaban como templos del poder y la apariencia. La mansión de los Heinemann era una de las más imponentes. Sus columnas de mármol blanco custodiaban una fachada sobria, casi severa. Dentro, el silencio reinaba con la misma autoridad que su dueño. Fue allí donde Belinda Whittaker, con apenas 24 años y una maleta de madera gastada, descendió de un carruaje de alquiler, temblando no solo por el frío, sino por la incertidumbre. Belinda provenía de Boston. Era hija de un herrero que había perdido todo tras un incendio en su taller. Desde entonces, la joven se había visto obligada a buscar trabajo en casas ajenas, ofreciendo sus manos diligentes y su silencio respetuoso. De figura delgada, con el rostro ovalado y los ojos castaños claros, tenía una belleza discreta, de esas que no buscan admiración, pero que conmueven cuando se las mira con detenimiento. Al cruzar por primera vez el umbral de la mansión, el aire le pareció espeso, cargado de normas no dichas y de miradas que juzgaban. Greta Schmidt, el ama de llaves, le entregó su uniforme sin una sonrisa y la condujo por pasillos largos y alfombrados hasta las habitaciones del personal. La voz de Greta era firme, con un acento alemán marcado, y sus ojos parecían haber visto demasiado para confiar en alguien nuevo. Los días siguientes fueron de silencio, trabajo y observación. Belinda cumplía con esmero sus tareas. Lustraba candelabros, cepillaba cortinas, alisaba manteles de encaje sin emitir ruido. Aprendió rápido el ritmo de la casa, los susurros del personal, el timbre particular del paso del señor Heinemann por el pasillo principal. Conrad Heinemann era un hombre que imponía sin alzar la voz. Alto, de hombros amplios y ojos grises como el acero, aparecía y desaparecía con la puntualidad de un reloj suizo. Su voz era baja y su presencia llenaba las estancias aunque no dijera palabra. Belinda lo había visto solo 2 veces de cerca. La primera, cuando él saludó brevemente al personal nuevo sin mirarlos a los ojos, y la segunda, cuando se cruzaron por accidente en la escalera trasera. Él no dijo nada, pero ella sintió que por un segundo su mirada se detuvo en la suya. Un segundo nada más, pero suficiente para que algo dentro de ella se encogiera. Esa noche, como muchas otras, Belinda debía repasar los tapices del vestíbulo principal antes de que el reloj diera las 9. Mientras se inclinaba para acomodar un jarrón, oyó voces al otro lado del muro, cerca de la entrada lateral. No era raro oír hablar en alemán dentro de esa casa. Muchos de los empleados habían llegado de Hamburgo junto con el señor Heinemann, pero esa conversación tenía un tono distinto, rápido, tenso. Uno de los hombres mencionó Sprengstoff, explosivos. Otro respondió Heute Nacht, esta noche. Luego Kutsche, carruaje. El corazón de Belinda comenzó a latir con fuerza. No entendía todo, pero su intuición se encendió como una campana de alarma. Sin pensarlo 2 veces, corrió por el pasillo y subió las escaleras al despacho del señor Heinemann. Greta intentó detenerla, pero ella se escabulló como una ráfaga. Tocó una vez, 2,
y al no obtener respuesta, abrió la puerta sin permiso. Él alzó la mirada desde su escritorio, visiblemente irritado. Ella apenas podía respirar. «No suba a su carruaje esta noche», dijo con voz baja pero firme. «Algo no está bien». Lo escuché, en alemán. Hablaban de una explosión. El silencio se volvió denso, como el terciopelo de las cortinas. Conrad la observó en silencio durante un largo instante. Luego, sin responderle, se levantó, caminó hacia el pasillo y habló en voz baja con uno de sus hombres. Belinda fue escoltada de vuelta a la cocina por Greta, quien no pronunció una sola palabra. 20 minutos más tarde, el carruaje que debía llevar al señor Heinemann a una cena privada estalló en plena calle frente a la puerta de la mansión. Las llamas iluminaron la nieve y los gritos rompieron la quietud de la noche. Desde la ventana del cuarto de servicio, Belinda contempló la escena con las manos temblorosas. No sabía si al día siguiente tendría trabajo, pero sabía que había hecho lo correcto. Lo que no imaginaba era que ese gesto, nacido del instinto y del coraje, cambiaría para siempre el curso de su destino. La mañana posterior a la explosión amaneció con un silencio espeso, como si la nieve que cubría los tejados hubiese absorbido el murmullo habitual de la ciudad. En la mansión Heinemann, sin embargo, el ambiente era cualquier cosa menos apacible. El estallido del carruaje, ocurrido apenas unas horas antes frente a la puerta principal, había dejado más que vidrios rotos y hollín sobre el empedrado. Había despertado sospechas, agitado lealtades y marcado una línea invisible entre los que sabían demasiado y los que preferían callar. Belinda se despertó en su pequeño cuarto del ala de servicio con un nudo en la garganta. La noche anterior no había logrado conciliar el sueño. Se había acurrucado en su camastro, temblando por dentro, no de miedo, sino de incertidumbre. No sabía si al amanecer sería despedida, reprendida o ignorada. Lo único que sabía con certeza era que había salvado la vida de un hombre, y que ese hombre ni siquiera le había dado las gracias. Cuando bajó a la cocina, encontró a Greta de pie, inmóvil como una figura de piedra, con los brazos cruzados y el ceño más fruncido que de costumbre. No hizo falta una palabra. Belinda sabía que estaba allí para enfrentarla. «Fue una imprudencia», dijo Greta con voz baja, casi susurrante, pero cargada de dureza. «No se entra sin permiso al despacho del señor Heinemann, no se irrumpe en medio de sus asuntos. Eso no se tolera en esta casa». Belinda mantuvo la mirada baja. No replicó. Sabía que cualquier palabra sería interpretada como arrogancia o desafío, pero dentro de ella una llama silenciosa comenzaba a arder. Una mezcla de tristeza y decepción que no sabía cómo calmar. A lo largo de la mañana, los murmullos entre el personal se multiplicaron. Nadie hablaba directamente con Belinda, pero todos la miraban, unos con recelo, otros con una especie de temor reverencial. La noticia de que había sido ella quien advirtió del atentado se había esparcido como perfume en un salón cerrado, y como todo lo que huele demasiado fuerte, comenzaba a incomodar. Mientras fregaba el suelo del invernadero, sintió los pasos firmes de Conrad cruzando el corredor principal. Lo reconocía por el sonido de sus botas, por la pausa exacta entre un paso y otro, por el leve crujido de su bastón al tocar el mármol. No se atrevió a alzar la vista, y él, como si nada hubiese sucedido, pasó de largo. No hubo mirada, no hubo gesto, ni una palabra. Solo el eco de su andar desapareciendo tras la puerta de su despacho. Conrad Heinemann no sabía agradecer. Tal vez porque nunca había necesitado hacerlo. Estaba acostumbrado a dar órdenes, no a recibir favores. Su vida entera había sido una sucesión de conquistas solitarias.
acuerdos financieros cerrados sin socios, imperios construidos sin alianzas, riquezas acumuladas sin deudas emocionales. Y ahora una joven criada había irrumpido en ese orden perfecto para recordarle, con un simple acto de valor, que no todo podía ser controlado. Encerrado entre las paredes forradas de caoba de su despacho, Conrad observaba el humo del cigarro elevarse en espirales pálidas hacia el techo. Su rostro, severo y sereno, no delataba la batalla interna que lo consumía. Había pasado la madrugada interrogando a su jefe de seguridad, revisando nombres, órdenes, antecedentes. Uno de los escoltas había desaparecido. El otro, alemán también, juraba no saber nada. Las sospechas flotaban como una neblina espesa, pero lo que más le pesaba era la irrupción de Belinda. Esa muchacha había entrado sin llamar, sin permiso, sin miedo, y lo había salvado. Recordaba sus ojos grandes, agitados pero decididos. Recordaba el temblor en su voz y el rojo en sus mejillas por la carrera. Había visto muchas mujeres en su vida, mujeres hermosas, altivas, cultas, poderosas, pero ninguna lo había mirado como ella lo hizo, con angustia genuina y sin esperar nada a cambio. Whittaker, murmuró su apellido en voz baja, casi sin darse cuenta. Al mediodía, la señora Violet Hargrave llegó sin previo aviso. Irrumpió en el salón principal, envuelta en un abrigo de terciopelo burdeos con cuello de zorro blanco. Su porte era perfecto, como siempre, y su sonrisa tenía el filo de una daga envuelta en terciopelo. Conrad, querido, qué escándalo el de anoche. Cuando lo supe esta mañana en la floristería, pensé que no debía dejar pasar un minuto sin venir a verte. Él le ofreció una copa de coñac sin responder. Violet aceptó con un gesto grácil y se sentó junto al fuego. Dicen que fue tu criada quien te salvó, añadió, bebiendo un sorbo. ¡Qué imprudente! ¡Y qué conveniente! No fue conveniente, fue necesario, replicó él con tono seco. Ella lo observó con una mezcla de sorna y cálculo. Había conocido a Conrad desde hacía años. Sabía leer sus silencios, y ese en particular le resultó inquietante. Espero que no empieces a encariñarte con la servidumbre, querido. El afecto es un lujo que ni tú ni yo podemos permitirnos. Conrad no respondió, pero en sus ojos grises se encendió una chispa fugaz, una señal de advertencia. Mientras tanto, en la cocina, Belinda tallaba cacerolas con fuerza, como si pudiera exorcizar con el jabón la sensación de haber sido ignorada. Greta la vigilaba de reojo, y en un momento de aparente descuido, se le acercó con una frase breve. No esperes gratitud de quienes no saben pronunciarla. Belinda no supo si aquello era una advertencia o una especie de consuelo. En todo caso, le caló hondo. Aquel día cayó la nieve como polvo de ceniza. En los pasillos, los retratos de los antepasados Heinemann parecían observarlo todo con ojos antiguos. Belinda fue asignada esa tarde a repasar los estantes de la biblioteca. Allí, sola entre libros y mármol, sintió una mirada. Se volvió. Era él. Conrad permanecía de pie junto al ventanal, con las manos cruzadas a la espalda. No dijo nada, solo la observó por unos segundos eternos. No había reproche en sus ojos, tampoco agradecimiento. Era una mirada interrogante, casi intrigada. Belinda, con el corazón acelerado, siguió limpiando en silencio, como si no lo hubiera visto. Pero sus manos temblaban apenas, y esa tensión flotó entre los dos como un perfume invisible. Cuando él salió de la sala, ella exhaló, y aunque no hubo palabras entre ellos, algo se había roto. O quizás algo se había comenzado a construir. Nadie lo sabía aún, ni siquiera ellos. Esa noche, en su habitación, Belinda abrió un pequeño cuaderno que guardaba bajo el colchón. En él comenzó a anotar las palabras en alemán que recordaba haber escuchado. No comprendía su significado exacto, pero intuía que podrían ser clave. Lo hacía sin esperar recompensa.
sin buscar reconocimiento, pero con una determinación silenciosa que no se podía quebrar. En algún lugar de la mansión, detrás de muros gruesos y puertas selladas, Conrad encendía otro cigarro, y mientras el humo subía, volvía a ver los ojos de Belinda en su memoria, esa criada que había osado desafiarlo, y cuya voz, aunque él no lo admitiría jamás, aún resonaba en sus pensamientos. Nueva York, invierno de 1892. La nieve comenzaba a derretirse sobre los techos de los carruajes y el aire olía a carbón y perfume caro. En los salones de la alta sociedad, las conversaciones se teñían de rumores, de alianzas financieras y de nombres susurrados con malicia. Entre esos nombres, el del señor Conrad Heinemann volvía a resonar con fuerza, acompañado esta vez de una historia que nadie podía confirmar, pero que todos deseaban repetir. La cena en casa de los Hallberg reunía a lo más selecto de la élite de Fifth Avenue. Los caballeros hablaban de inversiones, de trenes y fábricas, mientras las damas lucían sedas importadas y abanicos de plumas de avestruz. Entre ellas, Violet Hargrave brillaba como una joya pulida. Vestía un conjunto de satén azul marino adornado con encaje y perlas, y su cabello rubio, cuidadosamente ondulado, caía en bucles sobre sus hombros. Su sonrisa era impecable, aunque sus palabras destilaban veneno. Conrad, sentado a su derecha, mantenía la compostura. Sus modales eran los de un hombre que dominaba cada detalle del ambiente, pero esa noche su mente no estaba en los negocios. Estaba lejos, en la mansión, entre los corredores silenciosos, donde una joven criada de ojos castaños trabajaba sin descanso. No comprendía por qué su recuerdo lo perseguía con tanta insistencia, ni por qué había soñado con ella la noche anterior. Había intentado descartarla de sus pensamientos, pero su imagen regresaba como un eco. «He oído algo curioso, señor Heinemann», dijo Violet con fingida ligereza, mientras jugaba con el tallo de su copa. «Dicen que una doncella salvó su vida hace unos días. ¡Qué insólito!». Las miradas se dirigieron a él. Conrad apoyó con calma su copa sobre la mesa. «Es cierto», respondió con voz grave. «Oí un rumor entre los guardias y tomé precauciones. Nada más». Violet arqueó una ceja, complacida con la reacción contenida del magnate. «Ah, claro», susurró. «Debe ser reconfortante contar con una servidumbre tan leal, aunque a veces la lealtad mal interpretada puede convertirse en devoción». Un murmullo apenas perceptible recorrió la mesa. Algunos caballeros sonrieron con ironía. Otras damas se abanicaron con nerviosismo, temiendo presenciar un escándalo. Conrad la miró, sereno, con una frialdad que heló el aire. «No tolero que se ridiculice el honor de una persona inocente, Violet», dijo con firmeza. «Le ruego que mida sus palabras». La dama sonrió, pero su sonrisa carecía de dulzura. Sabía que había tocado una fibra profunda, y en cierto modo lo disfrutaba. En su mundo, el control era la única forma de poder, y el simple hecho de ver a Conrad alterar su tono por una criada la llenaba de una envidia que no podía ocultar. Mientras tanto, en la mansión, Belinda se afanaba en ordenar la biblioteca. El señor Heinemann había salido hacía horas, y el silencio se extendía por cada rincón como un manto espeso. Las brasas en la chimenea aún crepitaban, y las cortinas pesadas filtraban el resplandor pálido de la luna. Belinda repasaba los lomos de los libros, alineándolos con precisión. Le gustaba ese trabajo, el olor a papel antiguo, la sensación de orden, el respiro de un lugar donde nadie la vigilaba. Al mover un tomo grueso de encuadernación azul, notó un sobre rasgado que había quedado atrapado entre las páginas. Lo sacó con cuidado. El papel estaba amarillento y llevaba un membrete extranjero. Lo desplegó con delicadeza y descubrió palabras en alemán. No comprendía la mayor parte del texto, pero algunas palabras se repetían. Schuld, Feuer, Heinemann, culpa, fuego. Heinemann.
Belinda sintió un escalofrío. Miró hacia la puerta temiendo ser descubierta y volvió a doblar la carta con pulcritud. No debía leer aquello. No era su lugar. Sin embargo, una voz interior le dijo que había tropezado con algo que nadie más debía ver. Guardó el papel dentro del bolsillo de su delantal y siguió limpiando, aunque su mente ya no estaba allí. Horas después, mientras el reloj de la mansión marcaba las 11, el carruaje de Conrad se detuvo frente al portal. El viento le arrojó copos de nieve al rostro cuando descendió. Había pasado toda la velada con el semblante imperturbable, pero en el fondo de su pecho sentía un peso extraño. Las palabras de Violet lo habían irritado más de lo que admitía. No por el rumor en sí, sino por la posibilidad de que Belinda hubiera escuchado algo. No soportaría verla humillada por culpa de los cuchicheos de la sociedad. Al entrar, se quitó el abrigo y el sombrero con un gesto automático. Greta lo esperaba en el vestíbulo como cada noche y le entregó el informe de seguridad. Sus palabras eran medidas, su rostro impenetrable. Sin embargo, algo en su tono denotaba inquietud. «Señor, uno de los guardias nuevos no ha regresado desde ayer», dijo con voz baja. «Los demás aseguran no saber nada». Conrad frunció el ceño. Ese detalle se sumaba a una lista de anomalías que crecía cada día. Los mensajes extraviados, los informes incompletos, las sombras que se movían donde no debían. Todo indicaba que el atentado no había sido un incidente aislado. Subió al despacho sin responder. En el camino, escuchó un ruido proveniente de la biblioteca. Abrió la puerta y encontró a Belinda, de pie junto a la mesa, con las manos entrelazadas. Al verlo, dio un paso atrás. «Señor Heinemann», dijo, inclinando la cabeza. «No esperaba que regresara tan pronto. Solo estaba terminando el orden de los estantes». Él la observó. Había cansancio en sus ojos, pero también una calma contenida que contrastaba con la agitación de su mente. Por un instante, el magnate pensó en agradecerle por su gesto de días atrás, pero las palabras murieron en su garganta. En lugar de eso, se limitó a decir: «Tenga cuidado con lo que toca. Hay documentos que no deben mezclarse». «Sí, señor», respondió ella con humildad. Él permaneció un segundo más en silencio, como si quisiera decir algo y no se atreviera. Finalmente giró sobre sus talones y se retiró. Belinda respiró hondo. Cuando escuchó que la puerta se cerraba, sacó la carta del bolsillo y la miró otra vez. No entendía por qué la conservaba, pero algo en su interior le decía que debía protegerla. No por curiosidad, sino por instinto, por algo que no sabía nombrar. En su habitación, antes de dormir, volvió a leer las pocas palabras que podía descifrar. Culpa, fuego, Heinemann. No eran simples frases. Eran piezas de un rompecabezas que aún no comprendía. Cerró los ojos y sintió que la mansión, con sus muros imponentes y su silencio, escondía más de lo que mostraba. Conrad, mientras tanto, caminaba por su estudio. La chimenea ardía, pero él no sentía calor. Repasaba mentalmente la conversación de la noche, la risa contenida de los hombres, las insinuaciones de Violet, la incomodidad que había sentido al oír su nombre junto al de Belinda. Aquella joven lo perturbaba. No porque fuera insolente, sino porque había traído un aire distinto a su vida. Un aire que le recordaba lo que había perdido en su juventud. La confianza, la espontaneidad, la esperanza. Se acercó al ventanal y apartó la cortina. Desde allí podía ver parte del jardín, donde las huellas en la nieve se mezclaban con sombras. A lo lejos, distinguió una figura pequeña cruzando hacia el ala de servicio. Era ella. Llevaba una lámpara encendida y su paso era apurado, pero gracioso. No sabía por qué la observaba, ni por qué sintió un leve impulso de seguirla con la mirada hasta que desapareció. Se obligó a apartarse. No debía, no podía. Greta entró en ese momento como si hubiera leído sus pensamientos. Le entregó una bandeja con té caliente.
La casa está tranquila, señor, dijo con su tono habitual, aunque, si me permite decirlo, no recuerdo haberlo visto tan distraído últimamente. Él no respondió. Greta comprendió que era mejor callar y se retiró, pero en su rostro se dibujó una sombra de preocupación. Había servido a la familia durante más de 20 años y conocía los signos. Sabía cuándo el peligro no provenía del exterior, sino del corazón. La noche cayó por completo sobre la ciudad. Belinda, en su estrecha cama, no lograba conciliar el sueño. La carta reposaba bajo su almohada, como un secreto que quemaba. Escuchó pasos lejanos en el pasillo, quizá los guardias que hacían su ronda. Luego silencio, un silencio absoluto, tan denso que podía oír los latidos de su propio pecho. En algún punto de la mansión, el magnate y la criada compartían el mismo insomnio, el mismo pensamiento fugaz y prohibido. Ninguno de los dos lo sabía, pero en esa distancia de mármol y jerarquía ya había comenzado algo que cambiaría sus vidas para siempre. Algo que no necesitaba palabras, porque se tejía en el roce invisible de una mirada que nunca debía haberse cruzado. La noche había caído sobre Nueva York con una elegancia glacial. Las farolas de gas iluminaban los carruajes que se alineaban frente a la mansión de los Vanderbilt, y el aire olía a perfume caro, a champaña recién abierta y a nieve derretida. Era la velada más esperada de la temporada, un baile destinado a sellar alianzas, mostrar fortunas y exhibir rostros perfectos. En aquella sociedad donde la apariencia valía más que la verdad, cada sonrisa podía ser un arma y cada gesto una estrategia. Conrad Heinemann bajó de su carruaje con la precisión de un hombre acostumbrado a ser observado. Vestía un frac negro de lana inglesa, chaleco gris perla y corbata de seda oscura. Su porte imponente llamaba la atención incluso entre los más distinguidos caballeros. A su lado, Violet Hargrave irradiaba confianza. Su vestido de satén color marfil, bordado con hilos de oro, brillaba bajo las lámparas del vestíbulo como una declaración de triunfo. Nadie en la sala ignoraba que ella deseaba convertirse en la señora Heinemann, y su cercanía al magnate esa noche lo confirmaba a los ojos de todos. Belinda también estaba allí, pero desde la distancia invisible de los que sirven. Llevaba el uniforme del personal contratado por los anfitriones. Un vestido oscuro, sobrio, con delantal blanco y una cofia sencilla. Sostenía una bandeja de copas, moviéndose entre los invitados con pasos discretos. El eco del vals resonaba bajo las cúpulas doradas y las risas se mezclaban con el sonido de las copas y el murmullo de los vestidos al rozar el suelo. Desde el rincón donde servía, Belinda vio a Conrad avanzar entre la multitud. Su presencia llenaba la sala. Lo observó detenerse junto a Violet, inclinarse para susurrarle algo y sonreír apenas. Aquella sonrisa le dolió como una punzada silenciosa. No sabía por qué le afectaba tanto, pero sintió una mezcla de tristeza y desasosiego que no podía disimular. Apartó la mirada, centrando su atención en la bandeja que sostenía, como si el cristal de las copas pudiera distraerla de la realidad. Mientras servía champaña a un grupo de invitados, oyó una voz detrás de ella. Dos hombres hablaban en alemán, con tono bajo, pero apremiante. Uno de ellos era un camarero que no había visto antes. El otro, uno de los escoltas del señor Heinemann. Fingiendo indiferencia, se acercó unos pasos más. Alcanzó a distinguir algunas palabras. Orden esta noche, documentos, puerto. La voz del camarero era nerviosa, la del guardia, cortante. Belinda sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. Intentó mantenerse tranquila, pero cada palabra en aquel idioma le devolvía la misma sensación de peligro que la noche de la explosión. Dejó la bandeja en una mesa y buscó con la vista a Greta, que coordinaba al personal cerca del salón principal. Caminó rápido hacia ella, pero antes de poder hablar, la mujer la interceptó con una mirada severa.
¿Qué hace aquí?, le reprochó en voz baja. Su lugar es junto a la mesa del barón Hallberg. No abandone su puesto. Señora Greta, escuché algo en alemán, intentó explicar con voz temblorosa. ¿En alemán? Greta entrecerró los ojos. No es momento para tonterías, Belinda. No interrumpa el servicio. El tono no admitía réplica. Belinda bajó la cabeza y regresó a su puesto. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Observó cómo los hombres que habían hablado se alejaban entre la multitud, desapareciendo por una puerta lateral. No sabía qué hacer, ni a quién advertir. Solo comprendía que algo se estaba gestando, algo que tenía que ver con su patrón y con el peligro que lo seguía como una sombra. La música cambió. Los violines se elevaron con un vals nuevo, y Violet extendió la mano hacia Conrad. Él la tomó con cortesía y la condujo al centro del salón. La gente se apartó para admirar la pareja. La dama vestida de blanco, el magnate oscuro y reservado. Bailaron con elegancia perfecta, sin un paso fuera de lugar, como si fueran dos piezas de porcelana movidas por un mismo compás. Desde la distancia, Belinda los miraba con una mezcla de fascinación y amargura. No era envidia lo que sentía, sino la dolorosa certeza de que jamás pertenecería a ese mundo. De pronto, la mirada de Conrad se cruzó con la suya. Solo un segundo, un instante suspendido entre la música y el aire, pero fue suficiente. En ese breve contacto, ella vio en sus ojos algo que no sabía nombrar, una sombra de duda, una pregunta sin palabras. Él sostuvo la mirada apenas un instante antes de girar nuevamente hacia Violet. Belinda bajó la vista de inmediato, temiendo que alguien notara su osadía. La noche avanzó entre brindis y murmullos. Al finalizar el baile, Belinda fue enviada a la cocina para ayudar con el servicio de postres. Cuando terminó, los invitados ya comenzaban a retirarse, y el eco de la música se desvanecía en los pasillos. Conrad, de pie junto al vestíbulo, despidió a Violet con una cortesía impecable. Ella sonrió, fingiendo satisfacción, aunque en el fondo ardía de rabia. Había notado la mirada que él dirigió a la criada, y eso bastaba para humillarla. Horas más tarde, el carruaje de Conrad regresó a la mansión. La nieve caía de nuevo, silenciosa, cubriendo el empedrado con una capa espesa. Greta abrió la puerta principal, y el magnate cruzó el umbral con el gesto de quien carga más peso en el alma que en los hombros. No pronunció palabra, solo pidió que el personal se retirara a descansar. Belinda, agotada por la jornada, se refugió en su habitación. Encendió una vela y se sentó en el borde de la cama, tratando de recordar las palabras que había escuchado en alemán. Quiso escribirlas, pero sus manos temblaban. Algo en su interior le decía que la amenaza no había terminado. Pasada la medianoche, un ruido la despertó. Era un golpe seco, proveniente de la biblioteca. Se incorporó de inmediato. El pasillo estaba a oscuras. Tomó una lámpara y avanzó descalza, cuidando de no hacer ruido. A medida que se acercaba a la puerta, oyó el crujir de papeles, el sonido inequívoco de alguien hurgando en los cajones. Empujó la puerta apenas lo suficiente para ver el interior. Una figura masculina, cubierta por un abrigo oscuro, revolvía los documentos del escritorio de Conrad. Belinda sintió que el corazón le martillaba el pecho. «¿Quién está ahí?», preguntó con un hilo de voz. El hombre se giró bruscamente. La luz de la lámpara iluminó apenas su rostro, revelando un detalle, un anillo con un escudo alemán en la mano izquierda. Antes de que pudiera reaccionar, él avanzó hacia ella. Belinda retrocedió, tropezó con la esquina de la mesa y cayó al suelo. La lámpara rodó y se apagó, dejando la habitación en penumbra. Sintió el filo de algo rozar su brazo, un ardor punzante. El intruso intentó apartarla, pero ella, movida por un instinto más fuerte que el miedo, se lanzó hacia el escritorio y abrazó los documentos, protegiéndolos con su cuerpo. «No los toque»,
susurró con esfuerzo. «No los toque». El hombre dudó un instante. Quizás no esperaba resistencia de una simple sirvienta. Maldijo entre dientes y huyó por la ventana abierta, perdiéndose en la noche. Belinda permaneció en el suelo unos segundos, jadeando. El dolor del corte era intenso, pero soportable. Se incorporó lentamente, recogió la lámpara caída y la encendió con dificultad. La sangre corría por su brazo, tiñendo el blanco de su camisa. Con un trapo improvisado, se cubrió la herida y miró hacia el escritorio. Los papeles estaban desordenados, pero intactos. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Greta apareció, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. «¿Qué sucede aquí?», preguntó, acercándose. Belinda apenas pudo responder. Alguien estaba aquí. Intentó robar los documentos del señor Heinemann». Greta la tomó del brazo herido, examinó la sangre y contuvo una exclamación. «Debemos llamar al médico», dijo, más con preocupación que con enfado. «No se mueva, niña». Pero Belinda negó con la cabeza. «No quiero que el señor se entere». «No todavía». Greta la miró largo rato, como si buscara comprender algo más profundo que las palabras. Luego asintió en silencio. «Está bien, pero esto no quedará así». La ayudó a regresar a su habitación, donde le limpió la herida con agua y aguardiente. Mientras el dolor la hacía apretar los dientes, Belinda pensaba en el anillo del intruso, el escudo alemán, las palabras en alemán escuchadas en el baile. Todo formaba un hilo invisible que la envolvía sin que pudiera comprenderlo del todo. Cuando Greta terminó de vendarla, la vela titilaba sobre la mesita, proyectando sombras en las paredes. «Tiene suerte de estar viva», murmuró el ama de llaves. «No todos en esta casa entenderían su silencio». Belinda levantó la mirada. En los ojos de Greta ya no había solo severidad, sino un destello de respeto. La mujer salió sin añadir nada más, dejando a la joven sola en la penumbra. Afuera, el viento agitaba los árboles del jardín y en la distancia se oía el silbido de un tren que partía hacia el norte. Belinda se recostó, agotada, con el brazo vendado y el alma en vilo. No sabía quién había intentado entrar, ni qué buscaba con tanto empeño, pero en lo más profundo de su corazón, una sospecha comenzaba a tomar forma. El peligro que rondaba la casa del señor Heinemann no había terminado. Apenas acababa de comenzar. La mansión Heinemann despertó con un silencio más espeso de lo habitual. El aire frío de la mañana se filtraba por las rendijas de las ventanas, trayendo consigo el aroma del invierno. Ese olor mezcla de madera húmeda, nieve derretida y humo de chimenea. Pero en el corazón de aquella casa imponente no era el clima lo que provocaba el recogimiento de los criados, ni la inquietud que flotaba en los pasillos. Todos sabían que algo había sucedido durante la noche, aunque nadie se atrevía a nombrarlo. Greta Schmidt, con su andar firme y su mirada escrutadora, fue la única que subió al ala del servicio con la cabeza erguida y la voz serena. Entró en la pequeña habitación de Belinda sin llamar, como era su costumbre. La encontró despierta, sentada en el borde del catre, con el brazo vendado y el rostro pálido. Sus ojos castaños, aunque cansados, mantenían esa misma claridad que desde el principio incomodaba y fascinaba por igual. «El señor Heinemann desea verla», anunció Greta sin rodeos. «Vendrá en unos minutos. No se levante». Belinda no supo qué responder. Se llevó la mano al pecho, como si necesitara contener algo que le crecía por dentro. ¿Cómo iba a presentarse ante él en esas condiciones? Con su camisa manchada, su cabello suelto y la dignidad maltrecha por el miedo de la noche anterior. Pero no tuvo tiempo de arreglarse ni de pensar más. Los pasos firmes del magnate resonaron en el pasillo y segundos después, la puerta se abrió con suavidad. Greta se apartó con una leve inclinación de cabeza y Conrad entró. Vestía su ropa de diario, una levita gris oscura, pantalones de lana y camisa blanca de cuello alto. No traía bastón ni sombrero.
Sus ojos grises se posaron de inmediato en el vendaje del brazo de la joven. Luego recorrieron la habitación con una mirada rápida, la mesita con una vela consumida, la manta desordenada, el suelo limpio. Finalmente, sus ojos volvieron a ella. «Cierra la puerta, Greta», ordenó en voz baja. La ama de llaves obedeció sin una palabra. Belinda se quedó inmóvil, sin saber si debía ponerse de pie, hacer una reverencia o hablar primero. Fue él quien rompió el silencio. «Me contaron lo que ocurrió», dijo con un tono que no era de reproche ni de afecto, sino de algo más profundo. Se enfrentó a un intruso para proteger documentos que ni siquiera sabía si tenían valor. ¿Por qué lo hizo? Belinda tragó saliva. No podía mirarlo directamente. Había en sus palabras una sinceridad que la desarmaba. «No lo pensé, señor», murmuró. «Vi que alguien intentaba robar y actué, aun a riesgo de salir herida». Ella asintió en silencio. Conrad se acercó un paso. Observó el vendaje improvisado, notó la palidez de su rostro y por primera vez desde que era dueño de aquella mansión, se sintió pequeño en presencia de una criada. Pequeño y conmovido. «He pedido que venga un médico privado», dijo. «No tolero que el personal médico de la servidumbre trate una herida así. Usted me salvó 2 veces». Belinda lo miró sorprendida. Era la primera vez que lo oía reconocerlo en voz alta, y aún más que se dirigiera a ella con esa cercanía. No había dureza en su voz, ni autoridad, solo humanidad. «No hice más que cumplir con mi deber», susurró. «No», replicó él con firmeza. «Cumplir con el deber no exige coraje. Lo suyo fue un acto de valor, y no tengo palabras suficientes para agradecerlo». El silencio que siguió a sus palabras fue denso. Ambos lo sintieron. Él, con una incomodidad nueva, como si sus propias emociones lo traicionaran. Ella, con el corazón latiendo con una fuerza que no sabía cómo ocultar. Conrad caminó hacia la ventana. Apoyó una mano en el marco y suspiró. Era un gesto que rara vez permitía que otros presenciaran. «¿Sabe lo que significa tener poder, Belinda?», preguntó sin mirarla. Ella negó con la cabeza. «Significa estar solo, rodearse de personas que obedecen pero no sienten, ser observado, juzgado, admirado, pero nunca comprendido». Se giró lentamente. La luz de la mañana perfilaba sus facciones con una ternura inusual. Ya no era el magnate inaccesible de los pasillos, ni el hombre de negocios implacable de Wall Street. Era un hombre herido por dentro, marcado por recuerdos que aún no había exorcizado. «Yo nací en Hamburgo», continuó. «Fui el menor de 6 hermanos. Mi padre murió cuando tenía 8 años y mi madre cosía de noche para alimentar a todos. Éramos pobres, miserables. Nadie nos tendía la mano. Yo aprendí a sobrevivir antes que a leer, y juré que algún día tendría lo que el mundo me negó». Belinda lo escuchaba en silencio. Cada palabra caía como una confesión, como un hilo que se desenredaba por primera vez después de años de estar oculto. «Vine a América con 15 años y una maleta vacía. Trabajé en los muelles, vendí carbón en invierno, limpié zapatos. Fui despreciado, explotado, ignorado. Pero nunca olvidé. Nunca. Cada insulto, cada humillación, los guardé como lecciones. Y cuando comencé a subir, no miré atrás». Se detuvo frente a ella. Sus ojos grises, normalmente fríos como el acero, tenían ahora un brillo distinto, vulnerable, vivo, hasta que una criada se interpuso entre un cuchillo y mis papeles, y me recordó que aún hay cosas que el dinero no compra. Belinda sintió que la respiración le fallaba. No era solo lo que él decía, era cómo lo decía, con la voz baja, las manos entrelazadas detrás de la espalda, la mirada fija en ella, como si hablarle fuera un acto difícil, como si bajarse al nivel de una criada requiriera más coraje que enfrentar una sala de inversores. «Gracias, señor Heinemann», dijo ella con voz apenas audible. «No por el médico, por su confianza».
Él se acercó un poco más, a tan poca distancia que ella pudo oler el perfume discreto de su loción de afeitar y ver la sombra de una cicatriz en su mentón. Había en sus ojos una pregunta muda, un deseo de comprenderla, de leerla. Y entonces sucedió lo impensable. Él sonrió, una sonrisa breve, tenue, pero genuina, como si en ese instante, a solas, en la habitación más humilde de su casa, el mundo perdiera por un segundo su lógica cruel. Pero la magia se quebró con el sonido de unos pasos en el pasillo. Conrad retrocedió con discreción, recuperó la compostura y se dirigió a la puerta. «El médico llegará en 1 hora», dijo, ya con su tono habitual. «Greta vendrá a prepararla», y se marchó sin añadir nada más. Belinda se quedó inmóvil, con el corazón latiendo en la garganta. Cerró los ojos. No entendía lo que acababa de ocurrir, pero sabía que algo había cambiado entre ellos. Algo invisible, algo prohibido. Horas más tarde, Violet Hargrave entró a la mansión sin previo aviso. Su abrigo de piel blanca contrastaba con la expresión helada de su rostro. Pidió hablar con el señor Heinemann con urgencia. Él la recibió en el salón principal, donde una chimenea ardía sin calentar realmente el ambiente. «He venido a poner orden», dijo ella sin preámbulos. «Tu servidumbre habla demasiado, y los rumores no te favorecen, Conrad». «¿Qué rumores?», preguntó él sin inmutarse. «Se dice que una criada se ha ganado tu gratitud de manera poco apropiada, que la visitas en su cuarto, que te ha embrujado. Es inaceptable». «No lo es», respondió él con calma. «Es inaceptable que tú creas tener derecho a decidir con quién hablo o a quién agradezco. La vas a defender, la voy a proteger. Lo que hizo por mí no lo haría nadie en tu mundo, Violet, ni tú misma». Violet enmudeció. Nunca lo había oído hablar con ese tono, no de negocios, no de cifras, sino de dignidad. «¿La vas a despedir?», preguntó al fin con voz áspera. Conrad la miró con dureza. «No». La palabra quedó suspendida en el aire, como un golpe seco. Violet se marchó con la frente en alto, pero los pasos temblorosos. Sabía que había perdido mucho más que una discusión. En lo alto de la casa, Belinda ignoraba lo que había ocurrido. Pero esa noche, cuando Greta entró en su habitación con una manta nueva, dejó sobre la mesita un pequeño diccionario alemán-inglés, sin explicar nada. Y en el silencio compartido de dos mujeres tan distintas, comenzó a formarse algo parecido a una alianza hecha de heridas, secretos y gratitud. La nieve seguía cayendo sobre Nueva York con obstinada lentitud, como si el invierno se negara a abandonar la ciudad. En la mansión Heinemann, sin embargo, el frío no venía de afuera. Se sentía en el ambiente, en las palabras apenas pronunciadas, en las miradas esquivas de los criados y en el paso firme del amo de casa, cada vez más envuelto en sus silencios. Después del incidente en la biblioteca, Belinda fue apartada de sus tareas habituales sin explicación. Ya no subía al piso principal, ni preparaba la biblioteca, ni ordenaba las flores del vestíbulo. Ahora pasaba los días en la cocina, pelando papas, amasando pan, lavando vajillas en agua helada. No se quejaba, ni siquiera alzó la voz. Sabía que aquel cambio no venía de Greta, sino de un juicio mucho más alto, más impenetrable. Y aunque dolía, no lo resentía. Había aprendido que en esa casa el silencio era el único escudo posible. Greta no dijo nada al respecto. Solo le indicó sus nuevas funciones con voz seca y la dejó trabajar. Pero desde aquella noche en que curó su herida, algo había cambiado entre ellas. Cuando Belinda terminaba sus labores, a veces encontraba sobre la mesa de la cocina una taza de té caliente que nadie reclamaba, o un pequeño pañuelo bordado con iniciales alemanas, cuidadosamente doblado sobre su almohada. Gestos discretos, silenciosos, pero cargados de significado. Greta, sin admitirlo, había comenzado a protegerla.
Los días se sucedieron con una tensión creciente. Conrad aparecía poco. Se encerraba en su despacho durante horas, y solo Greta cruzaba esa puerta con regularidad. Belinda lo veía de lejos, al pasar con cestos de ropa o al recoger carbón para la estufa. Observaba su figura recortada contra las ventanas altas, la espalda erguida, las manos cruzadas tras la espalda. Había en él una inquietud contenida, un aire de vigilancia permanente, como si esperara que algo estallara en cualquier momento, y no estaba equivocado. Uno de los mayordomos, que solía trabajar en la correspondencia privada de la casa, fue despedido sin previo aviso. Se dijo que había cometido una falta grave, pero nadie supo cuál. Algunos cuchicheaban que había abierto una carta sellada con el nombre del señor Heinemann. Otros juraban que lo habían visto conversar en alemán con un desconocido en el puerto. Fuera cual fuera la razón, su partida dejó un vacío extraño, como si la casa respirara con una costilla menos. Esa misma semana Greta llevó a Conrad un informe confidencial. Uno de sus contactos en el Banco Central le había informado que un nombre reaparecía en los círculos financieros bajo identidad falsa: Friedrich Voss. El nombre cayó sobre el escritorio como una piedra, un nombre que Conrad no oía desde hacía más de 10 años. Un fantasma del pasado que hasta entonces creía enterrado. Se encerró a solas con el expediente. Leyó cada palabra con el rostro inmóvil, aunque sus ojos traicionaban la tempestad interior. Voss, el aristócrata prusiano que lo había iniciado en los negocios cuando aún era un joven sin fortuna, había reaparecido en América. Usaba un nombre diferente, un título comprado, pero la escritura, los sellos y las conexiones lo delataban. Y si Voss había vuelto, si realmente no estaba muerto como se decía, entonces la amenaza no había desaparecido, solo se había disfrazado mejor. Esa noche, la tensión en la mansión alcanzó un punto invisible pero palpable. Conrad mandó reforzar la seguridad sin anunciarlo. Duplicó la vigilancia en los accesos traseros, selló el archivo de documentos importantes y prohibió al personal entrar en ciertas estancias del segundo piso. Nadie protestó. Todos sabían que cuando el amo de casa ordenaba algo en voz baja, era más peligroso contrariarlo que desafiar una tormenta. Mientras tanto, Belinda limpiaba la despensa con un trapo humedecido. En ese rincón apartado de la casa, encontró una caja vieja que parecía fuera de lugar. Al moverla, cayó al suelo un sobre doblado. Al abrirlo, sintió que el corazón se detenía. Era la carta que había encontrado semanas atrás, la que había guardado entre libros y olvidado entre el miedo y las heridas. Esta vez la miró con detenimiento. En la esquina inferior derecha, una firma se revelaba con trazo firme: F. Voss. Sus manos temblaron. No era solo una carta en alemán, era una prueba, una advertencia. Y de pronto comprendió que el peligro no era un recuerdo, sino una presencia viva que rondaba cada pasillo de esa casa. Corrió a su cuarto. Sacó del cajón el cuaderno donde anotaba las palabras en alemán que lograba entender. Comparó frases. Reconoció algunas que había escuchado en el baile, otras que había leído en los márgenes de documentos cuando ayudaba a Greta. Todo cobraba un nuevo sentido. Aquella carta hablaba de una deuda de sangre, de un fuego no olvidado, de una venganza pospuesta. Pasó un largo rato sentada frente a la lámpara, debatiéndose entre el miedo y el deber. Luego tomó la carta, la envolvió en un pañuelo limpio y subió las escaleras hasta el despacho de Conrad. Tocó suavemente. Nadie respondió. Esperó. Volvió a tocar. La puerta se abrió lentamente. Greta apareció con gesto adusto. «¿Qué hace aquí? Necesito entregar esto al señor Heinemann. Es importante». Greta la observó en silencio. No preguntó qué era. No la reprendió. Solo abrió del todo la puerta y le indicó con un gesto que pasara. Conrad estaba de pie, de espaldas, mirando por la ventana. Al oír los pasos, se volvió.
Al verla, sus ojos se oscurecieron brevemente. ¿Qué ocurre? Belinda avanzó con cautela. Con las manos juntas le ofreció el sobre. Lo encontré entre unos libros. Es de alguien llamado Voss. No sé alemán, pero creo que esto le pertenece. Conrad tomó la carta. La abrió con lentitud. A medida que leía, su expresión se volvía más rígida, más tensa. Al final, cerró el sobre con un suspiro y caminó hacia su escritorio. No dijo nada durante varios segundos. Cuando habló, lo hizo con voz grave. Friedrich Voss fue mi mentor y mi traidor. Belinda no entendió la profundidad de esa frase, pero no interrumpió. Solo escuchó, con el corazón latiendo fuerte. Me enseñó a ganar dinero, me abrió puertas, y cuando llegó el momento, le arrebaté todo. No por crueldad, sino porque era él o yo. Esa carta, miró el sobre con amargura, es su forma de decir que no ha olvidado. Guardó el documento en un cajón con doble llave. Luego, volvió a mirarla. Usted ha hecho más por esta casa que muchos que llevan aquí décadas. No lo olvido. Belinda bajó la vista. Había algo en su voz que tocaba una cuerda profunda en ella, algo que no podía nombrar, pero que se sentía peligroso, íntimo. Greta carraspeó suavemente, como para romper el encanto invisible que se había formado. ¿Desea que retire a la señorita Whittaker, señor? Conrad la miró. No, que se quede. Belinda alzó la cabeza, sorprendida. Él la observaba con intensidad, pero sin agresión. Había en su mirada un respeto nuevo, quizás un afecto contenido. Greta, por su parte, no dijo nada. Se retiró en silencio, cerrando la puerta con discreción. El despacho quedó en penumbra. Solo la lámpara del escritorio iluminaba los rostros tensos de los dos. Belinda no se movía. Sentía que cada segundo allí pesaba más que una vida entera. Hasta que él habló, con suavidad. No tengo aliados, Belinda. Solo empleados, socios, gente que finge lealtad por conveniencia. Pero usted no terminó la frase. Solo se acercó, tomó su mano brevemente y se la devolvió con delicadeza. Gracias, dijo, y esa palabra, dicha en voz baja, resonó como una promesa. Belinda abandonó el despacho sin decir una sola palabra. Al bajar las escaleras, sintió que el aire se había vuelto más denso, como si el círculo comenzara, finalmente, a cerrarse, como si el pasado de Conrad, con sus heridas, sus traiciones y sus enemigos, ya no estuviera lejos, sino llamando a la puerta, y ella, sin quererlo, estaba en medio de todo. El invierno se negaba a retirarse de Nueva York. Los árboles de Central Park continuaban desnudos, sus ramas secas crujían bajo el viento, y las chimeneas de las grandes mansiones humeaban sin cesar. En la mansión Heinemann, sin embargo, el fuego que ardía no era visible. Se gestaba entre los muros, entre papeles cerrados bajo llave, entre miradas que no se sostenían y pasos que se detenían al escuchar un nombre. Voss. Desde que Belinda entregó la carta, el comportamiento de Conrad había cambiado. Sus silencios eran más largos, sus gestos más pesados. No era temor lo que lo asediaba, sino el peso de una culpa que había llevado por años sin nombrarla. Y ahora, esa culpa caminaba de nuevo por las mismas calles que él, bajo otro nombre, con otro rostro, pero con la misma herida. Conrad no evitó a Belinda. Al contrario, solicitó verla al caer la tarde, cuando el despacho se llenaba de sombras y los criados se retiraban en silencio. Ella llegó con el cabello recogido, las manos entrelazadas sobre el delantal limpio y los ojos serenos, como si intuyera que aquella noche no habría órdenes ni reproches, sino confesiones. Él se sentó en su sillón de cuero, con la carta en las manos, y por un momento no habló. Miraba el fuego de la chimenea como si en las llamas buscara el rostro de aquel hombre que una vez llamó hermano. Su nombre era Friedrich Voss. Comenzó con voz grave. Era mayor que yo. Tenía todo lo que yo deseaba, un apellido respetado, una herencia, una educación en Viena,
y también una ambición feroz. Belinda permanecía de pie, inmóvil, sin interrumpir. Lo conocí cuando llegué a América. Él ya estaba aquí, negociando con fábricas de maquinaria, invirtiendo en acero. Me vio como un muchacho útil, con buen oído para los números. Me tomó bajo su ala, me presentó a gente poderosa, me enseñó todo lo que sé sobre el dinero y sobre el silencio. Conrad hizo una pausa. Sus ojos se oscurecieron, su mandíbula se tensó. Pero el poder es un animal insaciable. Cometimos errores, atajos que creíamos inteligentes. Un día, uno de sus movimientos ilegales amenazó con arrastrarnos a ambos. Yo podía callar o podía denunciarlo, y elegí lo segundo, no por justicia, sino por supervivencia. Belinda lo escuchaba con atención. Había en su rostro una tristeza profunda, pero no había juicio. Desapareció, lo dieron por muerto, destrozado, arruinado, humillado. Nunca supe si había sido verdad. Hasta ahora, la carta tembló en sus manos, luego se quebró. No su voz, sino su mirada. Por primera vez, Conrad Heinemann dejó de parecer intocable, y en ese instante Belinda dio un paso hacia él. No lo consoló, no lo tocó, solo dijo con suavidad: a veces el arrepentimiento es el primer acto de justicia. Él levantó los ojos hacia ella y algo en su interior pareció aflojarse. Una grieta se abrió en su armadura, una grieta por donde entraba la luz. «Usted no me juzga», dijo. «No soy quien para hacerlo. Pero podría», murmuró él apenas audible, «porque usted no me debe nada». La tensión entre ellos era densa. Había algo suspendido en el aire, algo más profundo que las palabras. Una comprensión silenciosa, una lealtad que no se compraba ni se exigía. Se sostenía sola. La conversación fue interrumpida por Greta, que entró con el rostro más tenso de lo habitual. «Señor, ha llegado algo urgente», anunció entregando un sobre. Lo trajo un mensajero, viene del periódico. Conrad abrió el sobre. El rostro se le endureció al leer las primeras líneas. Luego lanzó el papel sobre la mesa con gesto brusco. Belinda lo miró, sin comprender aún. «Van a publicar una historia», dijo él, como si las palabras costaran. «Sobre usted, sobre mí, sobre una relación inventada que solo existe en la imaginación de alguien vengativo». Belinda sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Cómo supieron? Conrad se levantó. Caminó hasta el ventanal. No quería que ella lo viera en ese momento, porque en su rostro ya no solo había preocupación, sino rabia. «Alguien tomó la carta, la original, la que usted me entregó. Alguien que quiere destruirme y sabe que si lo hace arrastrándola a usted, el escándalo será mayor». El nombre no fue pronunciado, pero ambos lo supieron: Violet Hargrave. En otro rincón de la ciudad, Violet sonreía con los labios apretados. Había pagado bien por la traición de uno de los criados más antiguos, el mismo que una vez sirvió al padre de Conrad. Le entregó la carta y ahora la historia estaba en manos de los periodistas. A su juicio, no había crimen en destruir a una mujer que no conocía su lugar. Belinda era un estorbo, una amenaza silenciosa, y debía ser eliminada con el arma más letal en aquella sociedad: la deshonra. La noticia se filtró al amanecer. No fue un titular escandaloso, sino una columna envuelta en ambigüedad. «El magnate salvado por el amor de una criada», decía la línea principal. El resto estaba lleno de insinuaciones, frases que no afirmaban, pero sugerían. Las señoras de la alta sociedad devoraron el artículo entre el desayuno y el primer té de la mañana, y para el mediodía el nombre de Belinda Whittaker estaba en todas las bocas. En la mansión, el ambiente era irrespirable. Los criados susurraban en los pasillos, Greta se esforzaba por contener el caos, y Conrad no aparecía. Se había encerrado en su estudio, ordenando silencio absoluto.
Belinda, por su parte, se mantuvo en su rincón. No pidió explicaciones, no lloró, solo pidió seguir trabajando, con la frente en alto, con una dignidad tan serena que resultaba insoportable para quienes esperaban verla quebrarse. En el jardín, mientras quitaba la escarcha de los escalones, Greta se le acercó. «No merece esto», dijo sin preámbulos. «Usted no ha hecho nada malo. Tal vez solo existir en el lugar equivocado», respondió Belinda sin levantar la mirada. «Usted existe donde le corresponde», replicó la mujer, «y eso molesta a quienes siempre creyeron que el mundo era solo suyo». Esa tarde Conrad la llamó. Ella entró al despacho con la misma templanza de siempre, pero su corazón latía como un tambor. Él estaba de pie, junto al escritorio, con el periódico sobre la mesa. «Estoy dispuesto a desmentirlo todo», dijo, «a enfrentarlos, a pagar lo que haga falta». «¿Y si no basta?», preguntó Belinda. «¿Y si mi nombre ya está manchado para siempre? Su nombre es suyo, no se lo pueden arrebatar». Ella lo miró, y en sus ojos él vio algo que no había esperado. No temor, no vergüenza, sino fuerza. Una fuerza que no se aprende, que no se hereda, que se trae desde el dolor y se afina con el coraje. «Esto no es solo sobre usted y sobre mí», dijo ella. «Es sobre lo que representa que una criada cruce una mirada con un hombre poderoso. Eso, señor Heinemann, es lo que no perdonan». Él se acercó. No dijo nada, solo extendió la mano. No para tomar la suya, sino para ofrecerle un gesto de alianza. Ella no la tomó. «No aún. Gracias por defenderme. Pero si alguna vez decide hacerlo, hágalo por lo que cree, no por lo que siente por mí». Conrad sintió que aquella frase lo atravesaba como un soplo de aire helado, porque en sus palabras no había rencor ni despecho, solo verdad. Y en aquella verdad estaba el inicio de algo más profundo que el deseo, algo que aún no tenía nombre, pero que ya ardía en silencio. En medio del escándalo, de los titulares y de la hipocresía, lo único que quedaba intacto entre ellos era lo que nunca habían dicho. Y eso, ningún periódico podría destruirlo. Los titulares del periódico mancharon la mañana con tinta y veneno. En letras negras, impresas sobre papel barato y distribuido por toda la ciudad, el escándalo tomó forma definitiva. El magnate y la criada, la historia prohibida que indigna a la alta sociedad. Las palabras iban acompañadas de frases torcidas y afirmaciones disfrazadas de preguntas. Se hablaba de pasillos oscuros, de favores indebidos, de una supuesta manipulación emocional orquestada por una mujer ambiciosa y de origen humilde. El rostro de Belinda no aparecía en la página, pero su nombre sí. Lo suficiente para que fuera reconocida por las damas que pasaban las tardes tomando té en los salones de la Quinta Avenida. Lo suficiente para que el personal de servicio en otras casas la mencionara en susurros. Lo suficiente para que sus pasos dentro de la mansión Heinemann se volvieran más pesados, más solitarios. La joven no lloró, no se derrumbó, pero algo dentro de ella se quebró en silencio. Greta fue la primera en enterarse. Entró al cuarto de Belinda con el periódico en la mano. Lo dejó sobre la mesita con un gesto brusco y se quedó allí, de pie, observándola. «Esto no tiene nada que ver con la verdad», dijo con voz seca. Belinda, sentada junto a la pequeña ventana, apenas asintió. «Pero a veces la verdad no importa», respondió sin apartar la vista del vidrio empañado. «Solo el rumor». Greta respiró hondo. Por un instante pareció querer decir algo más, pero no lo hizo. Se giró y salió de la habitación sin cerrar la puerta. Minutos después, regresó con un abrigo en los brazos. «Si vas a marcharte», dijo dejando el abrigo sobre la cama, «al menos abrígate bien. Afuera, Nueva York no es más amable que aquí dentro». Belinda no supo si aquello era una despedida o una advertencia. Solo sintió que, por primera vez, el calor de aquel hogar, si es que alguna vez lo hubo, se le escapaba por las paredes. En el despacho,
Conrad sostenía el mismo periódico, pero su reacción era distinta. Lo apretaba con furia contenida, los nudillos tensos, los ojos encendidos de rabia. Caminaba de un extremo a otro, la mandíbula rígida, mientras sus abogados hablaban en voz baja, temerosos de contrariarlo. «No hay pruebas», decía uno. «Solo insinúan, pero eso basta para destruir reputaciones». «Mi reputación no me importa», interrumpió Conrad con voz tensa. «Lo que me importa es ella». Los abogados se miraron, incómodos. Uno de ellos, más veterano, se atrevió a hablar. «Lo que está en juego es más que su nombre, señor Heinemann. Son sus alianzas, sus contratos, su posición en el Consejo del Ferrocarril. Si insiste en proteger a esa muchacha, no es una muchacha. Es una mujer, y no necesito que nadie me diga a quién debo proteger». La conversación terminó ahí. Esa tarde, Belinda bajó a la cocina. Su rostro estaba sereno, pero su paso era distinto. No era débil, pero sí resignado. Greta la observó desde el umbral, con los brazos cruzados y el rostro endurecido por la rabia. «Lo van a obligar a elegir», dijo la mujer. «¿A ti o a su nombre?» Belinda no respondió. «¿Y tú qué vas a hacer?», insistió Greta. «¿Le vas a dar ese poder a gente que ni siquiera sabe cómo pronunciar tu nombre sin despreciarlo?» La joven dejó la bandeja que lavaba y se secó las manos con lentitud. «Yo no quiero que él elija. No quiero ser el obstáculo entre lo que él es y lo que debería ser». «Tú no eres un obstáculo», dijo Greta, dando un paso hacia ella. «Eres lo único real que ha tenido en años. Lo he visto, en sus ojos, en cómo te mira, en cómo respira cuando estás cerca. Y eso no se finge». Belinda bajó la vista. Por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas. No por vergüenza, no por miedo, sino por amor. Esa noche se celebró una cena de negocios en casa del señor Kensington, uno de los inversionistas más influyentes de Nueva York. La mansión, iluminada por candelabros de cristal y adornada con tapices franceses, recibió a lo más selecto del mundo financiero. Entre los invitados, Conrad apareció solo, impecable como siempre, pero con una sombra en la mirada que no pasó desapercibida. La velada transcurría entre brindis y discursos cuando una figura inesperada cruzó las puertas del salón. Vestía un traje oscuro, sobrio, y llevaba consigo una expresión de triunfo apenas contenida. Se presentó como Leopold Hartmann, inversor de origen suizo, pero Conrad lo reconoció de inmediato. Friedrich Voss. El aire del salón se congeló. Algunos hombres lo miraban con desconfianza, otros con curiosidad, pero Conrad lo miraba con algo más, con la certeza de que el pasado ya no era una amenaza velada, sino un enemigo tangible. «Señores», dijo Conrad, alzando la voz con calma, «permítanme presentarles al conde Friedrich Voss». Aunque claro, ese título lo perdió cuando fue declarado culpable de fraude financiero en Hamburgo. Lo dieron por muerto, pero ya vemos que los fantasmas también asisten a cenas de gala. Voss sonrió, pero su sonrisa era afilada. Los fantasmas, Conrad, solo aparecen cuando no se les honra. ¿Y usted busca honor filtrando cartas personales a la prensa? ¿O tal vez arruinando el nombre de una mujer inocente? Voss no respondió. Solo lo miró con desprecio. «Tú me lo arrebataste todo. Tú lo perdiste por tus decisiones», replicó Conrad, alzando la voz con firmeza. «Yo construí con trabajo, tú, con engaños, y ahora vienes a destruir no lo que tengo, sino lo que amo, porque sabes que ahí es donde más duele». Un murmullo recorrió el salón. Algunos hombres se pusieron de pie. Otros se miraron incómodos, pero nadie habló. Nadie lo contradijo. Conrad extrajo de su bolsillo una copia de la carta que Belinda había conservado. La dejó sobre la mesa principal. «Aquí está su firma, su amenaza, su confesión». Voss palideció. Intentó replicar, pero los murmullos se habían convertido en escándalo.
Unos minutos después, abandonó la sala escoltado por dos hombres que no dijeron una sola palabra. En una esquina del salón, Violet observaba la escena con el rostro lívido. Sabía que el nombre de Boss estaba ligado al suyo. Sabía que si caía él, ella caería también. No hizo falta que nadie se lo dijera. Esa misma noche, recibió una nota de su familia. Debía embarcarse rumbo a Europa antes de que el apellido Hargrave se viera más manchado por sus intrigas. En la mansión Heinemann, el silencio fue interrumpido por la llegada del carruaje. Belinda estaba en su cuarto cuando Greta entró sin tocar. Él te busca. Ahora, esta noche, después de todo, después de todos. Belinda descendió las escaleras con el corazón latiendo con fuerza. Al llegar al salón, lo vio de pie, con el rostro cansado y los ojos firmes. «Todo terminó», dijo él, «o al menos lo peor». Ella lo miró en silencio. Él se acercó. «Te he defendido porque lo mereces, porque nadie tiene derecho a nombrarte sin conocerte. Pero más que eso», hizo una pausa tragando el nudo en la garganta, «porque sin ti, esta casa es solo piedra, y mi nombre, solo una firma vacía». Belinda no respondió, pero en sus ojos brilló una luz distinta. Un temblor apenas perceptible que hablaba de todo lo que aún no se decía, y de todo lo que ya no hacía falta explicar. La tarde caía sobre Nueva York envuelta en un gris plomizo, mientras nubes densas se apoderaban del cielo como un telón de melancolía. La lluvia había comenzado tímida, apenas un susurro sobre los tejados, pero pronto se volvió decidida, envolviendo la ciudad en un murmullo constante y envolvente. Las farolas de gas se encendieron más temprano de lo habitual, proyectando halos dorados sobre el empedrado húmedo de Fifth Avenue, donde carruajes avanzaban con lentitud y los peatones se apresuraban bajo sus paraguas negros. En la estación de tren de la calle 59, una figura solitaria descendía con pasos firmes pero resignados. Belinda Whittaker sostenía con ambas manos una pequeña maleta de cuero, el único objeto que le pertenecía verdaderamente. Llevaba puesto su abrigo más modesto, el mismo con el que había llegado meses atrás a la mansión Heinemann. Bajo el sombrero de ala ladeada, gotas de lluvia se deslizaban por su rostro sin que ella se molestara en secarlas. No lloraba, pero sus ojos brillaban como si contuvieran un océano entero de emociones sin desbordar. Había dejado la mansión esa misma mañana, antes del desayuno, sin despedidas, sin cartas, sin una sola palabra. Solo Greta la había visto marcharse, y aunque no dijo nada, sus ojos le regalaron un leve asentimiento, como si comprendiera que había llegado el momento de partir. Belinda no sabía exactamente a dónde iba, pero sí sabía de qué huía, de las miradas hirientes, de los titulares inmisericordes y sobre todo del corazón que no sabía cómo proteger. Sin embargo, no estaba sola. Desde el interior de un carruaje oscuro, Conrad Heinemann había seguido su rastro como quien persigue una esperanza que se escapa entre los dedos. Se había resistido a lo largo de todo el día, convenciéndose de que era mejor dejarla ir, que su partida lo protegería de una nueva caída, que era preferible la soledad a exponerla al juicio de un mundo que no perdonaba las excepciones. Pero cuando la vio entre la bruma y la lluvia, sola frente a la ciudad, con los hombros erguidos a pesar del dolor, supo que no podía permitir que se alejara, no después de todo lo que ella había sido para él, no después de haber comprendido que el único lugar donde se sentía verdaderamente hombre no era en el salón de juntas, ni entre los pilares de mármol de su mansión, sino junto a ella, en los rincones más humildes de su corazón. Abrió la puerta del carruaje sin esperar ayuda, bajó al empedrado mojado y comenzó a caminar hacia ella. No llevaba paraguas. La lluvia le empapó la levita, el cabello y las solapas de la camisa. Pero Conrad no se detuvo.
A cada paso, los sonidos de la ciudad parecían apagarse, como si el universo entero se redujera al breve espacio entre él y aquella mujer de rostro sereno y alma valiente. Belinda lo vio acercarse con incredulidad. Su respiración se cortó por un instante. Quiso retroceder, pero no pudo. No por miedo, sino porque, a pesar de todo, su corazón aún latía con fuerza al verlo. «Señor Heinemann», murmuró ella, sin levantar del todo la voz. Él se detuvo frente a ella, respirando hondo, con la lluvia resbalando por sus mejillas, como si el cielo compartiera su emoción. «Conrad», corrigió él, con una firmeza suave. «Solo Conrad, cuando estés conmigo». Belinda bajó la mirada, intentando sostener el peso de lo que se avecinaba. Él alargó la mano, con los dedos temblorosos no de frío, sino de algo mucho más profundo. «No vuelvas a irte», dijo entonces. «No como criada, no como empleada. Quiero que regreses, como la mujer que transformó mi vida, como la única persona que se atrevió a ver más allá del nombre, del dinero y de las apariencias». Ella se quedó inmóvil. La lluvia formaba charcos alrededor de sus botas y un soplo de viento arrastró consigo un pañuelo olvidado por alguien más. En su interior, 1000 voces gritaban al mismo tiempo, unas con miedo, otras con deseo, algunas con lógica, pero todas incapaces de apagar la voz más pequeña y más fuerte, la que aún lo amaba. «No encajo en su mundo», susurró ella con un hilo de voz. Conrad se acercó un paso más. Su mirada, intensa pero serena, sostenía la de ella con una ternura que jamás habría imaginado recibir de aquel hombre. «Entonces construiremos uno nuevo», afirmó. «Uno donde tú no tengas que inclinar la cabeza, donde no exista la vergüenza, ni el juicio, ni el pasado. Te prometo que no serás una sombra en mi casa, sino la luz que guíe cada rincón. No quiero salvarte, Belinda, quiero caminar contigo». Ella cerró los ojos por un instante, dejando que esas palabras calaran en su pecho como la lluvia en su piel. Por un segundo, todo el sufrimiento, el escándalo, las humillaciones y las dudas parecieron desvanecerse. Solo quedaba él, de pie, con el alma abierta y el amor latiendo sin defensas. Abrió los ojos lentamente y, sin decir una palabra, soltó la maleta. Esta cayó con un golpe sordo sobre el empedrado, salpicando agua en todas direcciones. Luego alzó la mano y la depositó en la de él. Los dedos de Conrad se cerraron en torno a los suyos con la delicadeza de quien sostiene algo sagrado. Un murmullo se alzó entre los pocos transeúntes que se habían detenido a observar la escena. Pero ni Belinda ni Conrad les prestaron atención. No había escándalo, solo una verdad revelada a la intemperie. Fue entonces cuando él, sin pedir permiso y sin preocuparse por testigos, se inclinó levemente y rozó los labios de ella con los suyos. No hubo prisa ni pasión desbordada, sino una emoción contenida, profunda, infinita. Un beso que no buscaba poseer, sino prometer. Que no reclamaba, sino agradecía. El tipo de beso que no necesita más palabras. Y en ese instante, la ciudad pareció contener el aliento. Los carruajes disminuyeron su marcha, los paraguas se detuvieron, las conversaciones se apagaron. Solo el repiqueteo constante de la lluvia persistió, como una sinfonía que acompañaba el renacer de algo que había estado dormido por demasiado tiempo. Conrad y Belinda permanecieron así, bajo la lluvia, sin soltar las manos, sin esconderse del mundo, porque el amor, cuando es verdadero, no necesita ser gritado, solo vivido. Y ese día, en medio de una ciudad que nunca duerme, un magnate y una mujer valiente eligieron vivirlo, aunque el precio fuera todo lo demás. La primavera se abría paso entre las calles adoquinadas de Nueva York, envolviendo la ciudad en una brisa suave que arrastraba el perfume de los magnolios en flor. En la imponente mansión Heinemann, ubicada sobre la elegante Fifth Avenue, las lámparas de gas relucían como constelaciones artificiales.
El vestíbulo, alfombrado en Burdeos y coronado por un candelabro de cristal traído de Venecia, brillaba con el fulgor de las grandes ocasiones. Aquella noche, las puertas de la mansión no se abrían para una gala frívola ni una fiesta ostentosa, sino para una velada benéfica a favor de los derechos laborales femeninos, y esa distinción, tan poco habitual en el círculo cerrado de la élite, ya anunciaba que algo había cambiado. Belinda, ahora señora Heinemann, se asomó por un instante desde lo alto de la escalera, observando el salón con una serenidad que solo el tiempo y las batallas superadas otorgan. El murmullo de los invitados llegaba hasta ella en oleadas suaves, como una música de fondo que envolvía rostros conocidos, sonrisas corteses y miradas curiosas. Pero ninguna de esas miradas la intimidaba ya. Había aprendido a respirar en salones donde antes se asfixiaba. Había aprendido a caminar con la frente en alto, no porque se creyera superior, sino porque ya no permitía que la hicieran sentir inferior. Llevaba un vestido de gasa color perla, con detalles bordados a mano en hilo de plata. El escote recto apenas dejaba ver la clavícula, y las mangas 3/4 terminaban en delicados encajes franceses. Un moño de terciopelo color malva recogía su cabello castaño con la elegancia de las grandes damas, pero sin pretensión. Belinda no buscaba deslumbrar. Solo deseaba estar presente, y lo estaba, en cuerpo, alma y nombre. La velada transcurría entre brindis, conversaciones sobre reformas laborales, elogios a la modernidad y miradas que, aunque en parte seguían evaluándola, ya no la medían con hostilidad. Algunas damas la miraban con la curiosidad que se reserva a las piezas únicas, otras con una cauta admiración, y había quienes simplemente la respetaban. Porque si algo no podía negarse, era que Belinda había dignificado cada rincón de la casa Heinemann. Greta Schmidt, de pie cerca de los ventanales, observaba todo con expresión contenida. Aquel sería su último evento al servicio de la familia. Había decidido retirarse, no porque le faltaran fuerzas, sino porque sentía que el ciclo se había cumplido. Y lo hacía en paz, sabiendo que la casa quedaba en manos de una mujer que, aunque venida de abajo, había traído consigo una nueva dignidad. Cuando Belinda la descubrió en la penumbra, caminó hacia ella y, sin palabras, le tomó las manos con respeto. Fue un gesto breve, pero cargado de significado. Greta, en ese instante, comprendió que su legado no había sido en vano. Mientras tanto, Violet Hargrave ya no estaba. La familia la había enviado discretamente a Europa bajo el pretexto de un tratamiento de descanso. Nadie en el salón la mencionaba, y si lo hacían, era con ese tono ambiguo que la alta sociedad reservaba para los escándalos que deseaba olvidar. Belinda no sentía rencor. Había aprendido que la compasión no es debilidad, sino libertad. Cerca de las 10 de la noche, un mayordomo anunció que el señor Heinemann deseaba pronunciar unas palabras. El silencio se extendió con la precisión de un ritual. Conrad avanzó hacia el centro del salón con paso firme, vestido con un frac negro y una flor blanca en el ojal. Su porte, tan imponente como siempre, parecía ahora suavizado por una nueva humanidad. Alzó la copa de champaña y se dirigió a los presentes con voz clara, sin levantarla, pero con la firmeza de quien sabe que tiene algo que decir. «Señoras y señores», comenzó, «esta noche no solo abrimos las puertas de esta casa para una causa justa. Esta noche celebramos la posibilidad de cambiar. Y quiero compartir con ustedes una verdad personal, no por vanidad, sino por gratitud». Hizo una breve pausa. Belinda, desde el fondo del salón, lo miraba sin pestañear. «Durante años creí que la fuerza estaba en el poder, en los números, en los apellidos. Pero fue una mujer que vino de un lugar que muchos aquí considerarían humilde, quien me enseñó que la verdadera fortaleza está en la dignidad,
en la compasión y en la capacidad de escuchar incluso cuando uno está acostumbrado a mandar. Algunos de los presentes intercambiaron miradas discretas. Otros sonrieron con aprobación. Pero Conrad continuó, sin desviar la mirada de su esposa. Ella no solo me salvó de un atentado, me salvó de mí mismo. Me devolvió el juicio cuando el orgullo me había cegado, me dio paz cuando el éxito solo me daba soledad, y me mostró que no es necesario nacer en un palacio para tener alma de reina. El salón se mantuvo en silencio unos segundos más, como si las paredes mismas hubieran escuchado algo sagrado. Luego, los aplausos estallaron. No fue una ovación ensordecedora, sino un aplauso sostenido, cálido, genuino. Uno que nacía de la admiración, incluso de aquellos que, semanas atrás, habrían torcido el gesto solo de ver a Belinda cruzar el umbral. Ella, conmovida, no pudo evitar que una lágrima rodara por su mejilla, pero no la ocultó. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba fingir fortaleza. Había ganado su lugar no con gritos, ni con escándalos, sino con presencia, con paciencia y con una integridad que ni la prensa, ni los prejuicios, ni la envidia pudieron quebrantar. Conrad volvió a su lado poco después, entre las últimas notas de un cuarteto de cuerdas. Le ofreció el brazo y ella lo tomó con naturalidad. Caminaban ahora como iguales, no solo en los ojos del mundo, sino en la verdad más íntima que compartían. ¿Estás bien?, le susurró él acercando apenas los labios a su oído. Belinda asintió, conteniendo una sonrisa. Más que bien. Por primera vez, soy yo, con nombre propio y sin miedo. Él la miró con una ternura que ya no escondía. Y en ese instante, no hubo más murmullos, ni dudas, ni puertas cerradas. Solo un salón iluminado, una mujer erguida y un nombre nuevo que ya nadie osaba poner en duda. Belinda Heinemann. Un nombre que desde aquella noche se pronunciaría con respeto en todos los salones de Nueva York, pero sobre todo, un nombre que Conrad guardaría en su corazón como el mayor honor de su vida. Porque había aprendido que en los grandes romances de la historia no siempre la nobleza viene de la cuna. A veces llega con la lluvia, entre maletas viejas y miradas limpias. Y cuando eso ocurre, ningún apellido puede competir con la fuerza de un amor verdadero. El invierno había regresado a Nueva York con su melancolía elegante, vistiendo las calles de blanco y cubriendo los tejados de la ciudad con una capa suave como la memoria. Era el mes de diciembre de 1912 y en Fifth Avenue la mansión Heinemann seguía en pie, majestuosa, aunque transformada por el paso del tiempo y los corazones que la habitaban. Belinda, de rostro sereno y mirada profunda, caminaba por el salón principal con un libro en las manos y el cabello recogido en un moño bajo, cruzado por algunas hebras plateadas que la hacían aún más hermosa. La luz de la mañana se filtraba por los ventanales, iluminando los retratos colgados en las paredes, su retrato de bodas, pintado por un artista vienés, y el de sus hijos, dos figuras vivas del amor que supo resistir a todo. El mayor, Conrad Jr., tenía 10 años y una curiosidad incansable. La menor, Lillian, de 8, era todo dulzura y genio, con una inteligencia precoz que sorprendía incluso a su padre. Ambos corrían por los pasillos ajenos a los juicios de la sociedad que alguna vez puso en duda la legitimidad de su madre. Para ellos, Belinda era sencillamente eso, su madre, la mujer que les leía cuentos junto al fuego, que les enseñaba a distinguir el valor de la honestidad por encima del apellido y que sabía cuándo mirar con ternura y cuándo con firmeza. Conrad, ahora con canas visibles en las sienes y un semblante más apacible, seguía al frente de sus negocios, pero con una distancia saludable. Había delegado muchas de sus funciones a jóvenes comprometidos con la reforma social,
impulsando desde sus empresas mejores condiciones laborales y la inclusión de mujeres en cargos administrativos. La velada benéfica que había iniciado una década atrás no fue una excepción fugaz, sino el inicio de una tradición que marcó a toda una generación. En el comedor de la mansión, Greta ocupaba su lugar como invitada de honor. Aunque se había retirado hacía años, regresaba cada Navidad como parte de la familia. Su andar era más lento, sus manos más temblorosas, pero su mirada conservaba aquella mezcla de severidad y ternura que la caracterizaba. A veces, al observar a Belinda organizar las tareas del hogar o velar por el bienestar de los empleados, sus ojos se humedecían sin que nadie lo notara. Porque sabía que aquella joven que un día entró por la puerta trasera, ahora dirigía la casa no con mando, sino con respeto ganado. Violet Hargrave, en cambio, no había tenido el mismo destino. Exiliada en Europa por escándalos sucesivos, su nombre se había desvanecido de los círculos de sociedad. Se decía que vivía en la costa francesa, sola, entre fiestas decadentes y recuerdos que no lograban redimirla. Belinda nunca volvió a mencionarla. No por desprecio, sino porque entendía que el tiempo ya le había cobrado lo que correspondía. La sociedad también había cambiado. Lentamente, con tropiezos, pero avanzaba. Cada vez más mujeres participaban en las decisiones públicas. Los periódicos hablaban de sufragio, de justicia, de derechos, y aunque quedaba mucho por conquistar, Belinda sentía que el mundo que sus hijos heredaban era ligeramente más justo que aquel que ella conoció. Aquella noche, 11 años después del escándalo, de los murmullos y del beso bajo la lluvia, se celebraba una cena íntima en la mansión. No era una gala, ni un evento público. Era solo una cena de invierno, con los niños correteando, Greta al lado del fuego y Conrad sirviendo personalmente una copa de vino a su esposa. «A ti», le dijo, levantando la copa con una sonrisa que aún contenía ese brillo reservado para ella. «Por quedarte cuando todo te decía que te fueras. Por enseñarme lo que significa el amor que no exige, pero transforma». Belinda lo miró en silencio. Ya no necesitaba palabras para responderle. Le bastaba el roce de su mano sobre la de él, el peso compartido de las memorias y la certeza de que no había poder, ni riqueza ni linaje más valioso que el hogar que habían construido juntos. Afuera, la nieve caía con la misma suavidad con la que caen las cosas que importan. Y dentro, al calor de los años vividos, el amor resistía. No como un incendio, sino como una lámpara encendida cada noche, constante, fiel, inquebrantable, porque cuando el amor nace del alma y se construye con verdad, ni el tiempo ni la sociedad pueden borrarlo, solo transformarlo en historia. Y esta, la de Belinda y Conrad, ya era parte de la historia de aquella ciudad. Una historia que aún se susurra en las noches de invierno, cuando la lluvia o la nieve acarician las aceras de Fifth Avenue, y alguien recuerda a la criada que escuchó una amenaza en otro idioma, y al magnate que, por primera vez en su vida, decidió escuchar con el corazón. A veces, el destino se disfraza de tragedia para llevarnos justo donde necesitamos estar. La historia de Belinda y Conrad nos recuerda que el verdadero amor no nace de la perfección, sino del coraje de mirar más allá de las apariencias, de desafiar las reglas impuestas y de escuchar aquello que solo el corazón puede entender. Ella, una mujer humilde que no pedía más que un espacio para vivir con dignidad. Él, un hombre poderoso que lo tenía todo menos paz. Juntos descubrieron que el amor auténtico es aquel que resiste la lluvia, el juicio de la sociedad y las heridas del pasado. Si esta historia te conmovió, te invito a dejar la palabra valentía en los comentarios. Así sabremos quiénes llegaron hasta el final de esta inolvidable travesía y podrás ayudarnos a que más personas conozcan este canal de historias que tocan el alma.
No olvides compartir esta narración con alguien que ame los romances intensos, llenos de emoción, clase y redención. Y si quieres seguir soñando, te invito a ver las otras historias parecidas que te estoy dejando aquí arriba, en las tarjetas. Gracias por acompañarnos. Que nunca falten en tu vida los amores que desafían al mundo.